Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga, tengan muy buena noche todos ustedes, gracias a Dios. Estamos ya por comenzar nuestro devocional de esta noche. Ya es jueves, el 12 de noviembre, y hoy nos corresponde abrir la Biblia en el Salmo número 123. Así que tengan la amabilidad de buscar en su Biblia, si así lo desea, buscar dicho salmo para meditar pues prácticamente en los 4 versículos de una manera general, pero con una idea central. Salmo 123, versículo 1, nos dice la palabra de Dios lo siguiente: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Oremos. Padre Santo, te damos gracias porque tenemos la oportunidad todavía de poder abrir las Biblias, Señor, con toda libertad en este país y resguardados en casa, con toda la seguridad de que tú nos enseñas y tú nos redarguyes y tú nos instruyes. Te pido que en estos minutos, Señor, de meditación bíblica, los utilices para nuestro enriquecimiento espiritual. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Los salmos son fascinantes y hay una gran forma de identificarnos con ellos, ya que pues, los diferentes escritores que dedicaron parte de su vida siendo supervisados e inspirados por el Espíritu Santo, ellos escribieron pues básicamente lo que ellos tenían dentro de su ser, al hallarse en distintas circunstancias. Dios les había permitido pasar y experimentar diferentes vivencias. Ellos habían registrado no solamente en la letra, no solamente ellos escribieron cómo fue que Dios les dio la victoria, sino sencillamente antes de que Dios les contestara, ellos escribieron mucho de su sentir, de sus emociones y de la situación en la cual ellos se encontraban. Por esa razón encontramos en la gran mayoría de los salmos un clamor, no una queja, no una querella. En algunos casos lo es, pero en la mayoría de los casos es la situación en la que una persona, una familia o todo un pueblo estaba siendo abatido, afligido, hastiado, había sido escarnio de otros. Sin embargo, no todo es algo negativo y no debemos de tomar los salmos como una manera negativa de expresarse de la vida. Es algo natural, pero no nos están expresando tampoco el lado negativo del ser humano. Nos está expresando la realidad del ser humano. Es decir, que toda persona, hombre, mujer, chico, grande, anciano o pequeño, vamos a padecer distintas situaciones que nos van a hacer encontrarnos en una situación de agonía, usando el término correcto, de aflicción, pero gracias a Dios, a pesar de ello, tenemos una victoria, tenemos la compañía de parte de Dios. En el Salmo 123 no es otra cosa más que un canto que está describiendo una situación en la cual se encontró el pueblo de Israel. Debemos de recordar que el pueblo de Dios se encontró cautivo y se ha encontrado en cautividad en muchas ocasiones. La primera que encontramos en la Biblia pues es en Egipto, por ejemplo, posteriormente en el cautiverio babilónico, después en Alemania con los nazis y luego en Siberia y en otros países ya en nuestra era. Sin embargo, encontramos que este salmo puede estarse refiriendo lo más propio al cautiverio babilónico, cuando el pueblo de Dios se encontró justamente en Babilonia y pues ya estaban hastiados de la situación en la cual ellos se encontraban. Es verdad que Dios le dio ciertas libertades como las que tenían en Egipto. Era un pueblo que estuvieron como esclavos
durante 430 años cuando estuvieron en Egipto. Pero vivían en una ciudad, toda una ciudad era para ellos, trabajaban para Egipto, pero pues tenían su familia, tenían sus casas, tenían hasta cierto punto un estado de confort, aunque eran oprimidos por los egipcios. Sin embargo, en Babilonia sucedió algo muy semejante también. Parte de la profecía de Jeremías, este siervo de Dios, era, pues es inevitable el juicio de Dios, el cautiverio en Babilonia, y allá vamos a estar 7 décadas, así que pues Dios me dice que cuando lleguemos o cuando lleguen a Babilonia, pues háganse la idea de que vamos a estar muchos años y algunos van a morir ahí, pero aunque vamos en cautividad como consecuencia de su desobediencia y de su falta a Dios y de su infidelidad a Dios, pues Dios les dio cierta libertad, ellos debían de rehacer su vida, reorganizarla, y allá estarían trabajando, allá tendrían, usted recuerda, a Daniel y a sus amigos y algunas otras historias más, cómo ellos se desarrollaron dentro de ese imperio caldeo. Así que este canto, el Salmo número 123, es un canto que describe la situación en la cual ya era muy fastidiosa para todos ellos. Ya había transcurrido demasiados años, muchas décadas, y ya ellos el pueblo de Dios, pues había obedecido a la palabra de Jeremías y se habían hecho la idea de que pues allí habían de estar. Pero obviamente estaban viviendo en un país extranjero, estaban como extraños en un país distinto, en una cultura diferente, con un idioma completamente estrambótico relacionado con el hebreo, había muchas desventajas, pero la ventaja y lo principal era que todavía la bendición de Dios estaba con ellos. Dios no los había abandonado. Sin embargo, en el canto vemos plasmada la desesperación del pueblo de Israel. Y este es un canto, es decir, es un himno que ellos entonaban, un salmo, una alabanza al Señor para recordar cómo se sintieron en un momento dado y qué fue lo que ellos hicieron y llevaron a cabo para poder tener un poco de confortamiento de su alma en determinada situación. El versículo 1 que ya se leyó previo dice: a ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Primeramente, hermanos, vemos una realidad en este escenario que les acabo de platicar. La realidad es que el pueblo de Dios se encontraba hastiado, dice el versículo 3, porque estamos muy hastiados del menosprecio, hastiada está nuestra alma del escarnio, de los que están en holgura y del menosprecio de los soberbios. Ahora, por lo menos tenemos aquí 3 o 4 elementos que estaban corriendo en torno a la vida del pueblo de Dios. Había hastío, porque estaban viviendo entre gente soberbia, gente pagana. Estaban siendo menospreciados, porque obviamente era un pueblo que no cabía, pues, dentro de una cultura distinta, dentro de un ritmo de vida diferente, dentro de incluso de una religión diferente. Acuérdense cómo le fue a los amigos de Daniel, reitero, y a Daniel mismo, que fueron obligados a que renunciaran a su propia religión, a su propia piedad, a su propio Dios, para inclinarse a una imagen. Iban en contra de la corriente religiosa, de la corriente nacional. Así que el pueblo de Dios trató de mantenerse con lo que no habían hecho en su propia tierra, pues allá debían de llevarlo a cabo. Y ese fue el despertar que Dios quería, que Dios deseaba que en ellos hubiese. Así que en un momento dado se encontraron desesperados. Y esa era la realidad. Estaban hastiados por el menosprecio, el escarnio, la soberbia de los caldeos. Y eso es, hermanos, la realidad del cristiano también. La realidad es que cuando nos encontramos en medio de determinadas personas
que producen hastío en nuestro medio, o cuando nos encontramos en medio de una situación que provoca llegar al hastío, al enfado, al dolor, eh, a situaciones que hacen decaer el ánimo que pudiésemos tener. La realidad es que tenemos un Dios en el cual podemos fijar nuestros ojos en Él. El Salmo, ¿se acuerda? El Salmo anterior que ya miramos, el salmista dijo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Y aquí el salmista dice, alcé mis ojos a ti, alcé mis ojos, dice, tú que habitas, a ti que habitas en los cielos. Qué maravilla, hermanos, que en medio de situaciones diversas, de engaños, en medio de la soberbia de muchas personas, en medio del menosprecio de otros, en medio de crisis y en medio de necesidades, en medio de aspectos que nunca pensamos que íbamos a estar padeciendo, viviendo, es cuando el cristiano puede mirar hacia el cielo y depender de Dios. Hace algún tiempo un hombre decía, yo no creo en Dios y por lo tanto no tengo a quién acudir, mucho menos con quién refugiarme cuando me encuentro en problemas. Y esa situación era porque no quería creer en Dios. Pero gracias al Señor, hermanos amados, que la realidad suya y mía es que no nos morimos de depresión, no nos podemos hundir depresivamente y no podemos caer en una crisis de cualquier ámbito, porque tenemos un socorro, tenemos un abrigo, tenemos a un Dios en los cielos. A ti alcé mis ojos, a ti justamente, dijo el salmista, que habitas en los cielos. Esa es la realidad, y la ilustración es que el salmista dice, yo miré a los cielos justamente a ti, oh Dios, a mirarte, porque así como lo hacen también los siervos, los esclavos, que miran a la mano de su señor o a la mano de su señora, así ellos están esperando una orden. Dice el versículo 12, aquí como los ojos de los siervos miran la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva miran a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios. Y aunque la idea de que el siervo de un esclavo propiamente estuviese mirando fijamente a su amo, a su patrón o a su señor, era básicamente para estar esperando una orden, es decir, era una muestra, una manifestación de su sumisión del siervo a su señor. Pero en este caso, el salmista dice, no para someterme tanto como el siervo se somete, sino para esperar una acción misericordia de tu parte. Dice, así, dice, nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios hasta que tenga misericordia de nosotros. No es para esperar una orden, es para que Dios abra la ventana de los cielos y muestre una acción misericordiosa en nuestro favor, porque estamos en agonía, estamos en cautiverio, estamos lejos de Jerusalén, de nuestra patria, estamos lejos del templo, estamos padeciendo. Bueno, eran consecuencias de su desvío espiritual, pero le estaban clamando al Señor. Vemos la ilustración y finalmente, hermanos, vemos en el versículo 3 la esperanza que ellos tenían. Dice, ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados del menosprecio. Así que la esperanza que ellos tenían, hermanos, era que Dios, como el amo, como el dueño, como el gobernante supremo, su padre de la nación, sencillamente volteara a ver al pueblo. Y ellos sabían que con la sola mirada de Dios todo tomaría un rumbo distinto. Todo se tornaría en mejoría para ellos. Así nosotros alzamos nuestros ojos a ti que estás en los cielos para esperar que tengas misericordia a nuestra vida. Y gracias a Dios, hermanos, una vez más, y el nombre de Dios debe ser reconocido y glorificado,
porque Dios es un Dios de misericordia. Es decir, la misericordia de Dios hace que Dios no nos dé lo que nosotros merecemos. En este caso, los judíos, el pueblo de Israel, estaba padeciendo por causa y por consecuencia de haber cometido adulterio espiritual, haber adorado a otros dioses paganos, a imágenes a las cuales Dios les había dicho, ni siquiera volteen a verlos, porque no son dioses, nada son, yo soy el único Dios verdadero. Así que ellos decidieron dejar el judaísmo y dejar al Dios verdadero e inclinarse y adorar y ofrecerle culto de adoración a los dioses paganos, se dedicaron a la idolatría, justamente a lo que Dios les había prohibido. Estaban pagando la consecuencia de sus malas decisiones, pero ellos dicen, Señor, sabemos que tú eres un Dios misericordioso, no nos des lo que merecemos. Ellos apelaban a la misericordia de Dios. ¿Se acuerdan cuando el Señor, Dios le dijo a David, a ver David, te voy a dar 3 opciones, ¿qué quieres? Bueno, llegó Dios a través del profeta, recuerdan, Natán llegó con David, a ver David, hiciste mal, así que pues Dios me mandó para decirte, tienes 3 opciones, tienes opción múltiple, una debes de escoger, ¿qué quieres? Esto, esto o esto. Inmediatamente la mente de David se fue y dijo, bueno, mejor caer en manos de Dios, porque Dios es un Dios misericordioso. Así que yo prefiero caer en el castigo de Dios, no de los hombres, ni de la enfermedad o de la peste. Quiero estar en las manos de Dios, porque Dios en un momento dado me va a castigar, pero cuando yo le clame, Dios va a mostrar su misericordia para con nosotros. Gracias a Dios, hermanos, dijo Jeremías, que no hemos sido consumidos por la multitud y la renovación de sus muchas misericordias y de su fidelidad. En medio de todo este año 2020, hermanos, que ha sido un año muy raro, no tanto difícil, sino muy raro, por todo lo que ha sucedido en todos los aspectos, en todas las áreas. Pero aquí estamos, Dios nos ha concedido salud, Dios nos ha concedido vida. Algunos se nos han adelantado la presencia del Señor, ellos están mucho mejor que nosotros. Nosotros somos los que quedamos aquí todavía padeciendo todo esto, pero ellos están disfrutando lo que todavía nosotros no podemos. Sin embargo, Dios nos ha mantenido por algún objetivo y por algún propósito muy claro, muy definido. Nunca dejemos de apelar, queridos hermanos y muchachos, a la misericordia de Dios, al buen juicio de Dios, a la buena rectitud de Dios, al amor de nuestro Dios. Y nunca quite sus ojos del Altísimo. Alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. Padre, gracias por darnos confianza y seguridad en medio de situaciones difíciles y complicadas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el mundo puede ir desbocándose en todos los sentidos. Sin embargo, el cristiano podemos estar seguros en medio de esta situación. Mi paz os dejo, dijo Cristo, mi paz os doy. Así que ayúdanos a confiar en ella, Señor, y nunca quitar nuestra mirada fija de tu persona en el cielo. Danos paz, danos tranquilidad, danos seguridad. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén.